La verdad que para mí es un placer estar participando aquí en esta actividad de Cajurem y acompañándote a vos, Delia, en estas nuevas actividades. Son muchos los años ya que nos conocemos, que hemos trabajado en forma conjunta en Panamá y en diversos países de la región, y siempre con tu impronta muy fuerte de transformación de la justicia y de tratar de mejorar día a día nuestra actividad. Así que para mí es un enorme placer estar aquí en esta actividad con vos y con todos ustedes. La idea, sin más introducción, es tratar de meternos de lleno en este gran tema, este gran dilema que son los estándares probatorios en materia penal. Como Cajurem tiene esa idea de enfoque práctico, mi idea es tratar de, en este encuentro, en esta breve exposición, tratar de responder algunas preguntas que parecen muy simples, pero que no lo son. Entonces voy a enfocarme en este encuentro en tres grandes ideas. En primer lugar, tratar de respondernos entre todos qué es un estándar probatorio, por qué necesitamos tener claridad en estos estándares probatorios, si existen límites o no y cuáles son sus funciones. Me parece que un primer paso para poder tener una visión crítica es comprender el escenario en el cual nos movemos, y el escenario, me voy a referir a un escenario coyuntural, ¿no? De cambios de sistemas entre visiones inquisitivas, mixtas, con un arraigo muy fuerte en los diseños normativos inquisitoriales, y adversariales. En segundo lugar, y en forma muy breve, tratar de responder también un poco con esta introducción y con esa mención que hago respecto del pasaje de un sistema inquisitivo a un adversarial, ya lo estoy respondiendo, que es por qué el auge en los últimos, diría yo, 10, 20 años, pero diría sobre todo en los últimos 10 años, ha habido un auge muy fuerte del derecho probatorio en la región, tema que no era trabajado con anterioridad con la misma fortaleza, con el mismo ahínco, ¿no? Entonces, estándares probatorios, que es parte del derecho probatorio, tratar de responder por qué tenemos ese auge del derecho probatorio, y por último, tratar de fijar algunos límites para la construcción de un estándar probatorio, que no es algo sencillo. Mi intención es en esta charla tratar de salir de cualquier proceso, si se quiere, filosófico, dejar eso de lado y tratar de dar respuestas bien prácticas para nuestra labor cotidiana. Entonces, dicho esto, vamos a pasar entonces sí a la primera etapa de mi charla, que tiene que ver con estas preguntas simples. Tratar de definir qué es un estándar probatorio. ¿Y por qué nos cuesta definir qué es un estándar probatorio? Básicamente porque si uno mira las discusiones de 20, 30 años, esta pregunta no aparecía. Uno podía encontrar cómo se construye un sistema de justicia, cómo se elaboran las reglas del juicio, qué pasa con la ejecución de la pena, en fin, cómo trazar política criminal, pero un estándar probatorio no era una pregunta que los procesalistas nos hiciéramos, aunque sea de manera continua. Entonces, lo primero que quiero hacer es tratar de empezar a definir el alcance del estándar probatorio para después encontrar los problemas que va a generar. Un estándar probatorio no es otra cosa que un grado de conocimiento que tenemos sobre una hipótesis. Cuando yo hablo de estándar probatorio es ese estándar que me exigen para acreditar algo. En materia civil, el estándar probatorio es muy diferente en materia penal, y también diría que en materia penal ese estándar probatorio va creciendo a medida que vamos avanzando en el proceso penal. Así como para los mexicanos que mantienen una suerte de procesamiento, que es el auto de vinculación al proceso, se exige una mera probabilidad, como al igual que lo que ocurre con un auto de procesamiento, a medida que vamos avanzando en el proceso, pues llegamos al momento de que se exige para una condena, vamos a ver que se exige la certeza, ¿no? Estas ideas que Julio Mayer, allá por fines de los 80, principios de los 90, pregonaba como los estados mentales que puede tener un juzgador: certeza, probabilidad y duda.
Entonces vemos que ese grado de corroboración de una hipótesis, que es el estándar probatorio, es diferente en distintas ramas del derecho y también es diferente en el derecho penal, ¿no? Uno podría decir, un acto investigativo requiere un estándar muy menor, un auto de procesamiento o una medida cautelar para llevarlo más a un sistema adversarial. La aplicación de una medida cautelar requiere un estándar un poco mayor que el de investigación, ¿no? El que era necesario para actividades investigativas, sube un poco más, pasa la probabilidad, una probabilidad mayor, y cuando llegamos al final en el juicio oral para dictar una condena, se requiere un grado mayor de ese estándar probatorio, un grado de corroboración mayor. Pero lo que terminamos diciendo es que en un proceso penal no vamos a poder tener un conocimiento absoluto. Ese grado de corroboración es un grado de corroboración, si se quiere, probabilístico o relativo. Tenemos como lo máximo que podemos aspirar es a considerar que determinada hipótesis la vamos a adoptar como verdadera, que no quiere decir exactamente que esa hipótesis es verdadera, digamos. Vamos a adoptarla como verdadera. El problema que tenemos es que el razonamiento siempre es probabilístico. No es un razonamiento absoluto y no podemos volver al pasado para poder tener exactitud en cómo ocurrieron los hechos. Estos límites del conocimiento humano, estos límites por los cuales hablamos que es probabilístico, ¿no? Que el estándar de prueba siempre va a ser probabilístico, provienen tanto de la epistemología general como de los límites políticos y jurídicos que establecen los sistemas de justicia. Límites epistemológicos existen y son claros. Uno puede hablar de límites propios del conocimiento, uno puede hablar de límites que vienen por la propia falibilidad de la memoria. Está estudiado, es sabido, que la memoria no funciona como una suerte de grabación en el cual dentro de nuestro cerebro queda grabado un hecho que hemos observado y ese hecho lo podemos luego, como si fuésemos una cámara, transmitir con exactitud, sino que la memoria constantemente se va contaminando con prejuicios, con sucesos que vivimos, con fallas de la memoria, y se va reproduciendo. No reconocemos cuáles son las lagunas de nuestra memoria, sino que se reproduce de una manera o de otra. Y basta con comprobarlo con cualquier persona cercana, donde recordemos una anécdota y seguramente esa anécdota va mutando con el tiempo y va mutando según quién sea la persona que lo menciona, y a medida que va pasando el tiempo, esa mutación cada vez es mayor. Los prejuicios que todos tenemos y que hacen que construyamos una realidad de una manera distinta que la construye otro, los sesgos que tenemos, hacen que existen razones epistemológicas que nos impiden conocer exactamente cómo pasó un suceso. Es por eso que vamos a hablar de, en realidad, más que de verdad de una hipótesis, que verdad de los hechos. ¿Cómo llegamos a adoptar una hipótesis como verdadera? Pero el derecho penal, y el derecho en general, pero vamos a hablar del derecho penal, tiene límites diferentes a la epistemología, tiene otros límites también muy marcados, que no son otra cosa que batallas ganadas después de 200 años de lucha, ¿no? Todo el pensamiento ilustrado ha logrado finalmente que aquellos sistemas inquisitivos donde había cualquier forma para determinar un hecho, entre ellos la tortura, han ido colocando límites basados en la experiencia, en la historia de los procesos penales. La historia de los procesos penales nos muestra cómo el Estado ha ido avasallando al individuo a través de avasallamiento de garantías, de derechos, de libertades, de intimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay principios políticos con una historia muy fuerte encima, en el cual se establecen límites también al conocimiento humano. Límites vinculados no solo con la prueba ilícita, esto es, que si una prueba se realiza afectando determinadas garantías no va a poder ingresar, sino también que hay límites necesarios que tienen que ver con las formas en que el proceso se lleva a cabo, como así también con los plazos que tenemos para llegar a determinar que una hipótesis es o no es verdadera.
Sería ideal poder contar en cada caso concreto, en cada conflicto que se presenta en la justicia, con, si quieren, 3 meses después del debate para seguir debatiendo, seguir pensando la solución. 3 años, el tiempo que quieran, pero no es posible. Porque hay otros principios superiores como, por ejemplo, el plazo razonable. Tenemos un tiempo acotado para arribar a una verdad, para determinar si una hipótesis la consideramos verdadera o no. Y por último, dentro de los principios políticos también están los valores que hay en juego en cada uno de estos sucesos. Hay valores que se consideran superiores a la verdad en un proceso penal. Si nosotros creyéramos que torturando a una persona podemos obtener una confesión y que considerásemos, que no lo es, que ese procedimiento es adecuado para llegar a una verdad, entonces veríamos que no podemos hacerlo porque consideramos que es superior el interés de que el Estado no torture a los ciudadanos. El secreto profesional, la imposibilidad de ingresar a un domicilio sin una orden judicial, la importancia de la contradicción. Si un testigo fallece y no hubo un anticipo jurisdiccional de prueba, esa prueba no debiera ingresar porque no pudo ser controvertida. Un testigo de oídas, si no tenemos el testigo principal, el testigo inmediato que observa los hechos, sino que es el de atrás, el que le escuchó decir al testigo qué es lo que pasaba, tampoco en principio debiera ingresar, pues información que no se puede controvertir. En síntesis, para definir este primer punto y para poder ir avanzando en otros escenarios que me parecen también muy relevantes, la definición de un estándar probatorio no es otra cosa que un grado de corroboración de una hipótesis. Y nos vamos a quedar con esta idea, un grado de corroboración que no va a ser nunca absoluto y que por tanto tenemos que definir qué vamos a exigir para tener por verdadera una hipótesis. Si esto lo llevamos al terreno del litigio, Alberto Binder nos dice que la relación del juez con la verdad es que no se entromete, deja que las partes litiguen, lo que hace el juez es fijar ese estándar de prueba. Y ese estándar de prueba en materia penal es que el juez le exige la verdad al acusador en cada uno de los hechos que componen la acusación. Entonces ya tenemos un primer paso que es comprender la importancia de un estándar probatorio y ese grado de corroboración. Ahora, el problema que tenemos es que observamos que hay una enorme dificultad en tratar de definir un estándar objetivo de prueba. Si el estándar de prueba, si el grado de corroboración es meramente subjetivo, esto es, queda a criterio de cada uno de los jueces que intervengan en el caso, qué grado de exigencia le va a imponer al acusador, entonces nos vamos a dar cuenta rápidamente que ese estándar de prueba subjetivo no nos lleva a buen puerto. No va a servir como un límite preciso del poder penal. Y cuando vemos cómo se ha trabajado esos estándares de prueba, sobre todo en los códigos mixtos, y cómo de esos códigos mixtos fueron, mejor dicho, de los códigos inquisitivos pasaron a los mixtos, y de los mixtos pasaron a los sistemas acusatorios, es muy común encontrar frases que definen ese estándar de prueba de manera subjetiva. Esto que criticábamos, este riesgo que mencionábamos como un riesgo grande de que el estándar de prueba termine siendo una caja donde cada juez puede definirlo como quiera, que es el peligro, vemos que en la práctica opera un poco de esa manera. Así, es muy frecuente ver códigos procesales penales que definían que el juez para resolver un caso tiene que atender la sana crítica racional, que tiene que resolver de acuerdo a sus íntimas convicciones, que el juez tiene que las partes tienen amplitud probatoria y que esa amplitud probatoria al final de cuentas en el debate se convierte en una libre convicción del juez. Y todos estos conceptos vemos que terminan siendo como cajas vacías donde uno puede establecer cualquier tipo de grado de corroboración, que es lo que tratamos de impedir. Entonces, vamos a empezar a definir ese estándar de prueba con dos características centrales. No quiero llenar de conceptos, no quiero confundir, sino al contrario, fijar dos características muy centrales. La primera, que ese estándar de prueba, como dijimos recién, tiene que ser objetivo. Si yo no defino una manera de establecer ese estándar de prueba de manera objetiva,
entonces seguramente mi idea de fijar ese estándar de prueba va a terminar cayendo en un saco roto. Esto es, no va a servir absolutamente para nada. En segundo lugar, la segunda propuesta que les hago como estándar de prueba es que no podemos renunciar a los principios políticos del proceso penal. Los procesos penales tienen principios políticos que hemos dicho que son trabajo realizado por todos los ilustrados, desde Beccaria, Montesquieu, Filangieri, Voltaire, Rousseau, y se han establecido dos grandes ideas. Hay cargas procesales y hay presunciones. ¿Qué decimos con esto? Que el estándar de prueba debe responder a esas cargas procesales y debe responder a esas presunciones. ¿Cuáles son las cargas procesales? Que corresponde a la acusación acreditar el hecho. Y esto cuando entramos en los juicios por jurados empezamos a verlo de manera más nítida. Cuando nosotros sentamos a 12 ciudadanos y ciudadanas que tienen que resolver un caso, vemos que lo primero que se les dice es la carga de la prueba corresponde a la acusación. Es la acusación la que tiene el deber de acreditar los hechos, la defensa no tiene obligación de demostrar su inocencia. Estas son las cargas del proceso. Si queda una hipótesis, mejor dicho, si la defensa no logra acreditar su hipótesis, esto no importa. Lo que importa es que la acusación logre acreditar su hipótesis. Y en segundo lugar, existen presunciones. Estas presunciones determinan que se presume la inocencia del imputado. Esto quiere decir que al imputado no le corresponde no solo ninguna carga procesal, sino si quedan dudas entre una hipótesis y otra, la presunción juega a favor de la defensa. Esto es, no importa que la prueba sea más contundente de la Fiscalía, si no se logra desbaratar una hipótesis de la defensa, eso juega en favor de la defensa. Pero acá quiero marcar una paradoja que debiera llamarnos la atención. Que a los penalistas nos cueste tanto esfuerzo definir qué se entiende por estándar de prueba y definir también qué mecanismo tenemos para justificar la pena, en estos dos grandes escenarios nos debiera llamar la atención y nos obliga a tener mayor responsabilidad epistemológica al momento de fijar esos estándares de prueba. ¿Cuáles son las funciones entonces de ese estándar de prueba? Ya fijamos los límites, digamos, el estándar de prueba no puede renunciar ni a las presunciones ni a las cargas procesales. ¿Cuáles son esas funciones que tienen el estándar de prueba? Bueno, siguiendo un poco en este punto, a Ferrer Beltrán, de la Escuela Racionalista de Girona, mencionaría que son tres grandes funciones. Que esto es, ¿por qué es importante tener un estándar de prueba? Bueno, básicamente, en primer lugar, porque nos permite fijar criterios de justificación de las decisiones probatorias. Es una visión heurística, es un mensaje al juez que le dice, es obligación que usted tenga un estándar de prueba para que fije criterios de justificación, que su sentencia no esté basada solamente en, yo creo que el autor es, el imputado es el autor del hecho porque me parece, porque tengo una íntima convicción de eso. Ese no alcanza. Necesitamos criterios claros y objetivos de justificación. En segundo lugar, es un mensaje a las partes, es una función de garantía de las partes. ¿Por qué es una función de garantía de las partes? Porque las partes tienen que saber cuáles son las reglas del juego. Esto es, ¿qué se le exige al juez para arribar a una condena? Y en base a eso empiezan a jugar las estrategias de acusación y de defensa respecto de cuándo negociar o no negociar la solución de un caso. Y en tercer lugar, es importante en el estándar de prueba porque distribuye el riesgo de error. Cada vez que tenemos un caso penal tenemos dos grandes riesgos, digamos. Lo que se denomina falsos positivos y lo que se denomina falsos negativos. Esto es, arriba una condena falsa, esto es, estoy sancionando a un inocente, o a la inversa, arriba una absolución falsa, estoy dejando impune a un culpable. Estas son los dos grandes riesgos de error y hay que definirlo, pero ahí ya tenemos una preferencia por los principios políticos que hablábamos de las cargas procesales y de las presunciones.
Dicho esto, entonces ya definido la importancia del estándar probatorio, definida las funciones que tiene un estándar probatorio y cuáles son los límites en cuanto a los principios políticos, nos queda entrar en una segunda etapa de esta pequeña charla, donde la pregunta pasa por otro lado, pasa por qué en los últimos 10, 20 años se empezó a hablar de estándares probatorios, por qué en los últimos 10, 20 años se empieza a hablar de derecho probatorio, qué es lo que sucedía antes, por qué no se debatía, esto es un tema nuevo. Y como Delia mencionaba al inicio de este encuentro, no es un tema nuevo, digamos, el estándar probatorio siempre existió en todos los procesos penales. Lo que ha ocurrido es que la salida de los sistemas mixtos hacia los sistemas adversariales, una vez que se pusieron a flote, una vez que entramos en los códigos acusatorios de segunda generación, logramos determinar y verificar inconvenientes que había en el sistema. Y entre ellos, lo que se pudo comprobar es que el sistema mixto ha estado siempre despreocupado por el derecho probatorio. Si bien abandona las máximas del sistema inquisitivo, esto es, la prueba tasada y la confesión como la reina de las pruebas, mantiene los ejes de admisión, de producción y de valoración probatoria propios del viejo sistema mixto e inquisitivo, y esto es lo que los sistemas adversariales, sobre todo los códigos acusatorios de primera generación, luego la segunda generación empiezan a tener algunos matices y algunos cambios, vemos que mantienen en líneas generales ejes muy poco objetivos y muy poco preocupados por el derecho probatorio. Así, casi no hay un juicio de admisibilidad probatoria, sino que históricamente, bajo el paraguas de la amplitud probatoria y de la libertad probatoria, se permitía que ingrese a juicio oral cualquier información, aun cuando era información no validada o podía ser prejuiciosa. Acá aparecen como los dos grandes mundos del civil law y del common law. El civil law, pensando en un sistema donde descansa en una estructura vertical de poder judicial, donde lo importante es que al final de cuentas va a haber una revisión de un fallo, y el sistema anglosajón donde se centra en el juicio oral y donde pone su foco de control en la admisión probatoria. La típica regla de admisión probatoria del sistema anglosajón, la regla 403 de las reglas de evidencia federales, y bajo el mismo número de las reglas de evidencia de Puerto Rico, establecen que no se puede admitir una prueba cuando la información que ingresa es más prejuiciosa que ventajosa, y ahí lo que tenemos que empezar a hacer es un análisis de costos y beneficios de esa información, evitando que ingrese información sobreabundante, evitando que ingrese información confusa. Pero vemos que el problema de admisión es un problema grande y que va a repercutir en el estándar probatorio si no ponemos un límite allí. En segundo lugar, la producción. La producción tampoco tenía mayor preocupación por cómo se hacía, sino que se seguía permitiendo al juez que se introduzca en la discusión probatoria, y esto termina por trastocar la visión adversarial del proceso y la imparcialidad del juez. De modo tal que también es necesario trabajar ese punto. Y por último, la valoración de la prueba no podía tener otra respuesta que una visión subjetiva. Hasta no hace poco, hasta la década del 90, al menos en Argentina, frente a una sentencia condenatoria en un juicio oral, los remedios procesales a través del recurso casatorio o de apelación, como lo quieran llamar en distintas jurisdicciones, no tenía mayor cabida porque la inmediación era el valor sustancial que tenían los jueces de juicio, y entonces bajo ese paraguas de la inmediación se permitían criterios subjetivos, porque era: he observado el juicio, he tenido inmediación con la prueba y he tenido una íntima convicción de que el autor es culpable. Y decir esto es prácticamente mencionar esto que decíamos, es como decir: yo considero que Juan es el autor del homicidio de Pedro porque estoy convencido de ello. Es una definición tautológica que no tiene ningún basamento ni ningún fundamento. El sistema adversarial va a entrar a poner en jaque todos estos principios. No en el mismo tiempo, no con la misma convicción, no con la misma fortaleza, pero empieza a poner en jaque cada uno de estos escenarios, incluido el estándar de valoración de prueba.
El primer punto que toma, diría, o uno de los puntos más salientes, es abandona la idea de libres convicciones, íntimas convicciones y sana crítica racional por un parámetro de estándar probatorio que parece, al menos parece ser más objetivo, que es el más allá de toda duda razonable. Los códigos procesales penales en Argentina, sobre todo los que empiezan a establecer el juicio por jurados, empiezan a poner fuertemente el foco allí. Y entonces se menciona que en el juicio por jurados hay que establecer, el jurado tiene que establecer que la hipótesis fiscal, la hipótesis de la acusación, ha quedado acreditada más allá de toda duda razonable, y el juez, a través de las instrucciones, empieza a definir fuertemente qué se entiende por más allá de toda duda razonable. Este criterio es adoptado, no es que no tenga críticas, digamos, hay grandes opositores al parámetro de más allá de toda duda razonable. Basta mencionar a Larry Laudan, basta mencionar a Ferrer Beltrán para ver que de esos dos críticos a la regla de más allá de toda duda razonable, mencionan que genera el mismo vacío que los anteriores reglas que se establecían para el estándar probatorio, y que se mantiene todavía en un criterio subjetivo, porque pareciera ser que cuando habla de duda, pareciera ser que genera un estándar subjetivo. ¿Qué significa, para empezar a definir ya de a poco el estándar probatorio, qué significa más allá de toda duda razonable? En mi opinión, creo que significa lo siguiente. Significa que se tienen que dar dos grandes premisas. La primera es que la hipótesis de la acusación ha quedado acreditada a través de pruebas sometidas en un juicio oral, a través de la contradicción de la inmediación, donde ambas partes tuvieron la oportunidad de ofrecer, producir y controvertir pruebas. Es decir, no es solamente acreditar la hipótesis de la acusación, sino que en un escenario marcado por las reglas de garantía de Ferraioli, si se quiere, marcados por lo que Ferraioli menciona como epistemología adversarial, marcado en ese escenario de garantías, la hipótesis de la acusación ha quedado debidamente acreditada. Y en segundo lugar, el segundo supuesto que exige, más allá de toda duda razonable, y esta es más o menos la explicación que vienen dando los jueces en los juicios por jurados en las instrucciones que les brindan, es que las hipótesis alternativas planteadas por la defensa, o que no hayan sido planteadas pero que son visibles y que son plausibles, han sido refutadas de manera correcta y acabada. Esto es, las hipótesis de la defensa han quedado totalmente desbaratadas, ya sea que han sido planteadas por la defensa, o que sin ser planteadas son plausibles, son visibles. Hay autores que tratan de definir ese estándar de prueba objetivo. Entre ellos, vuelvo a mencionar a Ferrer Beltrán, que proponen distintos estándares de pruebas, ¿no? Ferrer Beltrán nos propone 7 estándares de prueba y concluye que hay que definir cuál es el que consideramos que es el estándar de prueba correcto. Y esos 7 estándares de prueba van subiendo desde el más exigente, que es el que les estoy diciendo, a bajar y reducir el grado de exigencia, por ejemplo, solo a las que fueron planteadas por la defensa, luego solamente aquellas que fueron planteadas por la defensa, pero con algún grado de confianza-convicción, hasta que luego va reduciendo y llega a la mejor explicación. Y entonces todos estos son estándares. Uno puede construir, si quiere, más de 7 estándares. Yo podría construir 20, 30 estándares de prueba, donde voy exigiendo, si lo pudiera poner en números probabilísticos de manera aritmética, diría el 100%, el 90%, el 80%, el 70%, el 65%, el 60%, el 55%, el 50%, y así voy construyendo en parámetros numéricos o con expresiones verbales distintos estándares de prueba. El punto es que nosotros no podemos quedarnos con un estándar de prueba difuso, sino que tiene que ser objetivo. Y en mi opinión, y acá quiero dejar también otra conclusión, es que la discusión no pasa por definir si es la mejor frase más allá de toda duda razonable, si es la mejor frase una sana crítica racional, si es la mejor frase la que yo les di
marcando estos dos supuestos, cómo se acredita una hipótesis y que las otras fueron refutadas, porque al final de cuentas ahí no está el problema. No digo que no sea importante, claro que es importante. No podemos soportar en un Estado de Derecho y en un sistema racional que el estándar de prueba sea lo que el juez le parezca atinado. Eso está claro. Pero no me preocuparía tanto por la dificultad lingüística de definir ese estándar de prueba, sino lo que me preocupa más, y me parece que allí está el dilema, es que el problema que tenemos es cómo sabemos finalmente que esa hipótesis ha quedado acreditada y cómo sabemos que la hipótesis de la defensa ha quedado desbaratada. Y me parece que ahí está el punto central de los estándares de prueba y es donde tenemos que, una vez trabajadas estas conclusiones, centrar toda nuestra atención y todo nuestro trabajo. Y voy a dar otra conclusión también, y aquí entrando ya a la parte final de mi conversatorio, es que considero incorrecto definir un estándar de prueba solamente en la etapa del debate. El estándar de prueba requiere una suerte de reaseguros que nos permitan concluir, cuando tengamos que valorar la prueba, que ambas partes estuvieron en igualdad de condiciones, que tuvieron la misma oportunidad de ofrecer prueba, que solo se admitió prueba que era relevante y que no era prejuiciosa, y entonces en ese escenario sí puedo hacer una valoración de prueba. De modo tal que el estándar de prueba en materia penal requiere una serie de reaseguros. Esta serie de reaseguros la voy a desdoblar en dos grandes ideas y dos grandes capítulos. El primero, por una preocupación personal, que tiene que ver con dejar en claro la inamovibilidad de los principios políticos. Y este es el primero. El segundo, una suerte, si se quiere, de reaseguros en la construcción de filtros de prueba. El estándar de prueba no es solo la valoración, sino los filtros de admisión. Entonces vamos primero por este filtro que tiene que ver con la inamovibilidad de los principios políticos. He observado con cierta preocupación una tendencia a debatir si el estándar de prueba exigente del derecho penal, esto es de arribar a la certeza, de desbaratar las hipótesis de defensa, hay una cierta tendencia a debatirlo si esto no es demasiado exigente, no es demasiado alto, y no tendría que modificarse. Una suerte de idea que lo que pregona es: estamos dejando muchos casos impunes, tal vez habría que reducir el estándar de prueba a algunos pasos para poder debatir y poder, si se quiere, el riesgo de error judicial compensarlo entre condenados inocentes y absueltos culpables, digamos, ¿no? Los falsos negativos y los falsos positivos. Y se observa en el pensamiento de la escuela racionalista, de Girona, hay muchos autores que empiezan a decir que habría que analizar si los delitos de difícil valoración probatoria no habría que disminuir el estándar probatorio. Entre ellos, por ejemplo, delitos vinculados a lo que ocurre, delitos sexuales, delitos que se cometen en un lugar cerrado, violencia de género, etc. O si delitos con pena menor, como pena ya no de prisión, sino de inhabilitación o multa, se podría reducir el estándar, o si no, dejarlo en todos los delitos. Hay una visión en esta línea de Larry Laudan, de Ferrer Beltrán, y yo creo que acá hay un gran problema, y esto hay que decirlo con toda claridad. No estamos hablando de un problema epistemológico, sino que estamos hablando de una interpretación de los principios políticos, cómo juegan el proceso penal. Y acá me gustaría compartirles con ustedes unas frases de mi maestro, Alberto Binder, que en el tomo 5 de Derecho Procesal Penal, en la página 37, menciona de manera clara este problema. Y menciona, Alberto, lo siguiente: la opción política es la de construir una justicia penal que deba respetar reglas, ¿no? Reglas en cuanto a las formas de actuación, que eviten el riesgo de que un inocente sea condenado, o que cualquier persona reciba una mayor pena que la que le corresponde. Quien no comprenda esto no puede comprender todo el desarrollo del derecho penal liberal de los últimos 200 años. ¿Qué es lo que nos dice Alberto? Que no es un problema epistemológico. La construcción del sistema penal se ha hecho con el sacrificio humano, digamos, con la violencia que de manera inusitada e injusta el Estado introdujo sobre la persona.
Y es por ello que se establecen filtros muy fuertes. No es un problema de epistemología, no es un problema de error judicial. Tan es así que Alberto Binder concluye que si en un juicio oral no se llega a una condena, no se puede decir que el juicio fracasó, ni tampoco se puede decir que ha habido un error judicial. ¿Podremos discutir luego problemas de epistemología y de investigación de la Fiscalía? Sí, claro que lo podemos discutir, pero este no es un problema, no es un caso de error judicial, como se pretende hacer, como si tuviesen el mismo peso el error de falso positivo como el error de falso negativo. En síntesis, no es una opción reducir un estándar de prueba. Ese no es el problema. Entonces ya tenemos dos cosas que no son un problema. No es una opción y no es un problema reducir el estándar de prueba. No hay que ir por ese camino. Tampoco está la importancia tan grave en definir cuál es la frase que define el estándar de prueba objetivo. Lo que tenemos que hacer es un mecanismo de trabajo con la prueba que sea objetivo, para que ese estándar de prueba, cuando llegamos a corroborar la verdad de una hipótesis, tenga basamento suficiente. Entonces, entramos en la segunda fase, que es esos filtros previos, son filtros que están previo al estándar de prueba, que es, tenemos que verificar para poder analizar los estándares probatorios en la valoración de la prueba final, es ¿cuál es el hecho? Garantía del hecho, una definición muy clara de garantía del hecho. Si no tenemos un hecho de manera clara y tajante, es muy difícil defenderse. En segundo lugar, ¿cuáles son los hechos contradictorios que se están litigando? Para poder analizar los estándares de prueba, no sobre toda la acusación, sino sobre los hechos que están en controversia. En tercer lugar, si ha habido responsabilidad epistémica. ¿Qué es la responsabilidad epistémica? Que haya existido de parte de la Fiscalía de la Defensa una responsabilidad en investigar, en el caso de la Fiscalía, sin un sesgo, esto es investigar solo los hechos favorables de la Fiscalía, sino que investigar también si no hay errores en esa investigación y no hay posibles hipótesis distintas a la hipótesis fiscal. Del lado de la defensa es haber tenido responsabilidad epistémica, es haber tenido responsabilidad en la producción de pruebas, en la investigación de la defensa, para poder presentar finalmente en juicio una hipótesis o varias hipótesis que estén en controversia con la hipótesis de la acusación. En cuarto lugar, tener responsabilidad en el proceso de admisión probatoria. Esto que mencionábamos, no se puede admitir cualquier prueba. Si nosotros, doy un ejemplo muy claro, si nosotros consideramos que el estándar de prueba tiene que ser la certeza de que la hipótesis es verdadera, no podemos admitir estándares de prueba pericial o científica que no tengan ese rigor. Es decir, ¿por qué probamos o por qué admitimos una prueba de ADN? Porque sabemos que el margen de error, o mejor dicho, el margen de acierto es del 99.99 de acierto. El margen de error es muy reducido. De la misma manera, una prueba cuyo margen de error sea, por ejemplo, del 30%, no debiera ser admitida, porque eso puede generar un sesgo en el juzgador. Y por último, tener mucho cuidado con las generalizaciones que se emplean, que ahora lo vamos a ver. En síntesis, hasta aquí, y voy a entrar en la última parte ya de la charla, lo que quería remarcarles es que para construir un estándar de prueba objetivo, lo que necesitamos son determinados filtros como los que les acabo de mencionar. El estándar de prueba, de valoración de prueba para considerar una hipótesis como acreditada, exige estas responsabilidades epistemológicas de las partes que generen una genuina investigación de ambas partes, la existencia de hipótesis en controversia, la existencia de hechos en conflicto, y finalmente, ¿no?, la discusión fuerte de qué se admite en juicio. Una vez que tenemos todo este escenario, ahora sí podemos discutir cómo se construye ese estándar probatorio de certeza de una hipótesis, sabiendo que el conocimiento es relativo, no es absoluto, y que está limitado. Y aquí vemos que aparecen tres grandes escenarios.
El primero es la probabilidad matemática, que es la teoría bayesiana. No los voy a aburrir con esto. A mí me gustan las matemáticas, reconozco, pero entiendo que a la mayoría de los abogados no les gustan las matemáticas. Pero en definitiva, el gran problema que tiene el teorema bayesiano, la teoría bayesiana, es que se trata de llegar a un porcentaje. Por ejemplo, vamos a considerar como una hipótesis acreditada aquella que tenga al menos el 90% de probabilidad, pero no hay manera de generar números, de poner en números las probabilidades de los hechos. En segundo lugar, existe la teoría de la mejor explicación, que es un método que Tarufo parece aplaudir y quedarse con esta visión, que es una visión, si se quiere, un enfoque holístico. Lo que dice Tarufo es, como es muy difícil trabajar en el modelo de probabilidad inductiva, que es el que me voy a referir a continuación, porque establecer un modelo de probabilidad inductiva implica hacer jugar cada uno de los hechos de manera aislada para ver si se acreditan, y esto genera una combinación inconmensurable de hipótesis y de combinaciones posibles. Considera que el método que hay que tener es un método holista. ¿Qué es un enfoque holista? Es un enfoque en el cual lo que se ocupa no es de analizar cada hecho en concreto, sino de verificar las narraciones que cada parte presenta y ver si esas narraciones de hechos son un todo homogéneo que quede acreditado o no. Es decir, no va a ser un análisis atomista de la prueba, sino holístico. Esto es un gran mosaico con toda la información, y con toda esa información verifica si se puede construir la hipótesis de la acusación, y si se puede destruir, si no queda ninguna duda de que están descartadas las hipótesis de la defensa. En tercer lugar, y es el método que considero adecuado, está la probabilidad inductiva. ¿Cuál es la probabilidad inductiva? La probabilidad inductiva lo que hace es, ya no bajo un modelo matemático de probabilidad matemática, trabaja en base a inferencias para que cada uno de los hechos que se presenta en juicio podamos verificar si ese dato de prueba, un hecho que se presenta en juicio es un dato de prueba, ese dato de prueba a través de las generalizaciones lo podemos convertir y tomar como un hecho probado. Ejemplo, para no quedar de una manera muy abstracta. Y con esto voy a ir concluyendo. Si una persona dice que vio, por ejemplo, vamos a poner nombre, Juan dice que vio a Felipe como blandía un cuchillo y se lo clavaba a la víctima, esto Juan lo dice como testigo en un juicio oral. Es un dato de prueba. Yo no sé si puedo tomarlo como corroborado ese hecho. Para poder tomar como corroborado ese hecho, tengo que jugar y unir, enlazar ese hecho, este es un modelo atomista, con otros hechos que estén en juego, por ejemplo, otras versiones que lo corroboren, ¿sí? Por ejemplo, no solo lo vio Juan, sino que lo vio Rosario, lo vio Soledad, lo vio Pedro. Entonces está corroborado con distintas fuentes. Esta es una posibilidad. Pero también otra posibilidad. Tenemos que preguntarnos ¿a qué distancia estaba Juan? No es lo mismo si dice haber observado a 300 metros que dice que estaba a 5 metros prestando atención. Entonces, esa serie de hechos que se tienen que acreditar en juicio es lo que nos va a permitir, a través de un proceso inferencial guiado por las generalizaciones, estoy guiado por las máximas de la experiencia, por el conocimiento científico, por la lógica, guiado por estos elementos, nos permite tener por acreditado este hecho. Entonces yo podría decir, lo que dice Juan lo tomo como un hecho, como verdadero, porque Juan no tiene interés en este caso, está a 5 metros, no tiene problemas de percepción, y está corroborado por 3 o 4 fuentes más. Entonces, ese método atomista me permite que ese dato de prueba lo considero ya un hecho probado. Y una vez que construyo un hecho probado, con ese hecho probado, entro en un proceso de inferencias en cadena, donde se van entrando en corroboración o en contradicción con otros hechos, y ese proceso nos permite tomar
distintas conclusiones. Un poco lo que Wigmore hace 100 años intentó, pero con un sistema gráfico que por la cantidad enorme de signos y de símbolos se hacía muy difícil seguir. En definitiva, y para concluir, entiendo que el gran problema que tenemos al trabajar en este estándar de prueba es que los jueces rara vez, y los fiscales y los defensores en sus planteos, rara vez lo utilizan de manera expresa. Y esto es importante, el proceso de probabilidad inductiva, o teoría de la mejor explicación, si les parece más apropiado, tiene que expresar en su sentencia cómo se construyen esos pasos para desbaratar cualquier posibilidad de trabajo de probabilidad o de estándar de prueba subjetivo. Y esto se ve muy claro y los jurados en esto también nos han enseñado mucho. Cuando uno entra en el proceso de jurados, observa rápidamente que el juez está obligado a explicar no solo que es un estándar de prueba, que es acreditar de manera fehaciente la acusación, la hipótesis de la acusación y desbaratar la defensa, sino que explica cómo se tiene que desbaratar la defensa, cómo se tiene que acreditar la hipótesis de la acusación y cuáles son los puntos que tiene que analizar en valoración de prueba. Así va a mencionar, tienen que valorar si los testigos se corroboran entre sí, si son contradictorios, cuál es el ánimo del testigo, si se pone nervioso al declarar, si tiene inconsistencias internas, etc. Ese modelo es un modelo muy claro de la construcción de un estándar objetivo. En síntesis, y para dejar mis conclusiones y no perderlos en tantas explicaciones, intenté en esta breve exposición explicar la importancia de que es un estándar de prueba y que ese estándar de prueba en materia penal tiene que ser objetivo. Si no tenemos un estándar objetivo, el sistema estándar de prueba no tiene ningún sentido. Traté de expresar y dejar en claro cuáles son los dos límites que tiene un estándar de prueba. En primer lugar, la objetividad, y en segundo lugar, los principios políticos que limitan el conocimiento. Esto es, las cargas procesales y las presunciones que existen en el proceso penal. Y que esto no se trata de un error, finalmente sea una absolución, sino que es una decisión política. En tercer lugar, traté de fijar un poco cuáles son las funciones del estándar de prueba y por eso mostrar en la práctica cómo son importantes y cuál es la implicancia que tienen en el sistema de garantías de juego de las partes, en el sistema de juez de construir su decisión. Traté de mostrarles también por qué en el último tiempo creció tanto el debate sobre estándares de prueba y sobre derecho probatorio, que no es otra cosa que la construcción de un nuevo cuerpo teórico, un nuevo corpus teórico del derecho adversarial. Traté de explicar también y dejar en claro que el punto central no es la regla cómo está definida, aunque reglas subjetivas no traen problemas. La importancia no es tanto la regla y la definición de esa regla en un código procesal, puesto que tenemos un problema lingüístico que siempre vamos a caer si no en un saco roto, sino que el primer punto importante es definir cómo se construye la decisión. Y para eso entonces dijimos que tenemos que tener filtros muy fuertes de la prueba en la admisión, en la producción y luego en la valoración. Todo esto es un estándar de prueba. El estándar de prueba nos exige un hecho muy claro de acusación. El estándar de prueba nos exige también tener muy claro la importancia de cuáles son los hechos en controversia para poder después trabajar. El estándar de prueba nos exige también tener un debate muy sólido sobre cuál es la prueba que se va a admitir el juicio y cuál no. El estándar de prueba nos obliga también a tener un trabajo muy fuerte de responsabilidad epistemológica. Esto es responsabilidad del fiscal y de la defensa en su trabajo en trazar investigaciones. El estándar de prueba nos obliga también a construir generalizaciones que no estén vinculadas a sesgos o a discriminaciones. Y el estándar de prueba finalmente, al momento de construir la decisión, nos obliga a trabajar con un método, ya sea el método de probabilidad inductiva, ya sea la teoría de la mejor explicación, que pueda explicar paso a paso por qué de un dato de prueba, de un dato que se presenta en un juicio oral, se puede considerar que ese dato de prueba se tiene por verdadero. Y cómo se construye desde ese dato de prueba verdadero en los siguientes datos de prueba, en los siguientes hechos que se tienen por acreditados, para arribar o no a una sentencia condenatoria. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, estimado Gonzalo. Ha sido una exposición genial de mucha sustancia y de mucha actualidad. Definitivamente que es un tema sobre el cual tenemos que poner atención porque a veces nos perdemos de estos aspectos tan profundos en el día a día del sistema de justicia. Quería hacerte una pregunta Ujú. mientras, no sé si alguien más se anima del grupo que nos acompaña a preguntar. ¿Qué le recomendarías a un juez o a un litigante también em, para trabajar el tema del estándar probatorio en función de los sesgos? Uno, el juez, ¿cómo se percata que tiene algún factor de discriminación arraigado y que eso puede incidir en su decisión? ¿Y cómo un litigante podría tal vez minimizar ese impacto? ¿Cómo ponerlo sobre la mesa en el escenario de cualquier audiencia? Porque decías que este estándar probatorio tenemos que irlo viendo a lo largo del proceso y va a irse incrementando el nivel de exigencia, ¿no? A medida que avanzamos. ¿Cómo poner eso sobre la mesa para que los jueces estén claros de cómo valorar los elementos que se le Ujú. llevan? Es una muy buena observación. El gran problema o el mayor margen de error que tenemos en la construcción de una decisión está sentado en lo que Jung menciona las generalizaciones. Esto es la generalización es el pegamento que une un dato de prueba con una inferencia. Esto que mencionaban es el ejemplo que daba, eh, yo considero que un dato de prueba, lo que vio el testigo, que alguien clavaba el cuchillo sobre la víctima, porque hay máximas de la experiencia que estoy usando. Y una máxima de experiencia es a 5 metros, una persona sin problemas de percepción tiene una buena visión, que es una máxima que estoy utilizando. También podría usar la inversa. Estaba a 300 metros, a 300 metros no se puede observar. Las generalizaciones, que son máxima de experiencia, conocimiento científico y lógica, Jung los menciona como el pegamento que une un hecho con una inferencia, con un dato de prueba con un hecho probado. El gran problema que tenemos es que a veces podemos estar construyendo procesos inferenciales a través de lo que creemos que es una máxima de experiencia o una generalización, y no es otra cosa que un sesgo. La mejor manera de hacerlo es, en primer lugar, verificar si esa máxima de la experiencia que estoy utilizando tiene comprobación empírica. Si no tiene comprobación empírica, entonces no puede ser utilizada posiblemente, o requiere de actividad probatoria. Puede ser que exista una máxima experiencia, pero que sea equivocada o que sea solamente un sesgo. Por ejemplo, uno podría pretender, concluir erróneamente, por ejemplo, en Estados Unidos las cárceles tienen mucha población latina. Entonces un fiscal podría decir, por ejemplo, y sostenemos que fue él porque la probabilidad de que haya sido el imputado, el autor del hecho es latino, y la probabilidad es mayor, pues sabemos que las cárceles tienen, supónganse, un 80% de detenidos latinos. Esto podría tener ¿cómo llamarlo? Cierta comprobación empírica. Si las cárceles de Estados Unidos, si el caso es en Estados Unidos, tiene un 80% de detenidos latinos, tiene comprobación empírica. Pero lo que está mostrando es otra cosa. Lo que está mostrando en primer lugar es que el sistema perseguirá a los latinos, o que los latinos no tienen fuente de ingreso, o de otra manera también, es un número que nada dice sobre Gonzalo, que está imputado en Estados Unidos por un delito y es latino. Entonces, la utilización de esa inferencia es un sesgo y no puede estar permitida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez? Verificar siempre, frente a una generalización, si no estamos trabajando en vez de una máxima experiencia de un sesgo, y si tiene una fuente empírica y es aplicable a ese caso. Del otro lado, lo que tiene que hacer un litigante es exactamente lo mismo, verificar qué tipo de inferencias está tratando de elaborar con generalizaciones y verificar si tiene o no esa cuestión empírica. ¿Sí? Excelente. Hay otra pregunta que está Sí. relacionada con los delitos sexuales y me parece que Ajá. va un poco en función de lo que expresabas acerca que no debemos reducir el estándar probatorio en ciertos temas, pero se coloca de otro lado en delitos sexuales que tenemos obviamente una víctima, Ujú. clandestinidad,
la participante dice, creo que es bien difícil lograr ese alto estándar probatorio para la condena en los delitos de naturaleza sexual. Yo creo que no. Sin reducir. Sí, no, creo que es otra gran pregunta. Pues son puntos que no llegué, justo el tema de sesgos no lo había logrado introducir el tema porque vi que el tiempo me iba a jugar en contra y este es otro punto también que me juega el tiempo en contra y me viene muy bien. Cuando se trata de reducir o minimizar los principios políticos del proceso penal y se menciona, digamos, bueno, a ver, si es un delito complejo de probar, podríamos reducir el estándar probatorio. Si no tiene pena de prisión, podríamos reducir el estándar probatorio, por ejemplo, si tiene pena de inhabilitación. Cuando es una pena de inhabilitación por un cargo político, por una función política, es tan o más grave que una pena de prisión. Y se trata, yo creo que lo que hay en el trasfondo de esas ideas, consciente o inconscientemente, es la reducción de los principios políticos. Y en el lado de los delitos sexuales y en el lado de violencia de género se busca empatizar con una idea muy clara, con un colectivo feminista, con una idea muy clara de que es necesario intervenir en sus procesos. Pero no creo que sea necesario, creo que es falaz esta interpretación. Porque hemos visto que, de acuerdo a una perspectiva de género para juzgar, uno lo que tiene que saber es cómo funciona la sociedad, cómo funciona la comunidad, y tratar de interpretar la prueba en base a ello. Esto no quiere decir que uno necesite la reducción del estándar probatorio. Lo que quiere decir es que tiene que tener una perspectiva de género, analizar los procesos y verificar de qué otra manera se puede acreditar un suceso. Muchas veces tiene que ver con el informe médico, otras veces tiene que ver con los informes realizados, bueno, en Argentina sería por la Oficina de Violencia Doméstica, en otros países habrá otras oficinas, donde se verifica a través de un conocimiento científico brindado por psicólogas, por trabajadoras sociales, por abogados y abogadas, una visión respecto de cómo se encuentra la víctima, índices de posible credibilidad, a los efectos de luego poder trabajar no solo con la declaración de la víctima, sino ver cómo se puede reafirmar esa información con otros medios probatorios. Entonces no se trata de reducir la exigencia de un estándar probatorio, lo cual no se puede porque tenemos principios políticos que han implicado muchos sacrificios, digamos, muchas personas han sufrido la violencia del Estado con condenas injustas. No se puede reducir eso. Lo que sí hay que tener es una perspectiva de género al momento de valorar la prueba. Excelente. Los elementos de contexto y periféricos, ¿no? que Tal los cual. fiscales utilizan. Tal Bien, cual. aquí hay otra pregunta de una participante. Dice, ¿cómo debe valorar el tribunal de juicio a los testigos que se acogen a su derecho constitucional de no declarar en contra de un familiar ante un delito sexual? También plantea. No declarar en contra de... Se acogen a su derecho de no declarar Sí. en contra de un familiar. Digamos, Bueno, podríamos plantearlo claro. desde la generalidad de acogerse al derecho, en una parte y en otra no. No, lo que pasa es que ahí lo que pasa es que lo que tenemos no es un principio político, sino que es un principio legislativo, que es muy distinto a un principio constitucional del proceso penal. El legislador en muchas oportunidades ha creído, y es algo que hay que debatirlo, ha creído que hay determinados delitos que la averiguación de la verdad está por debajo del interés de mantener una suerte de cohesión familiar. Entonces, de esa manera, salvo que el delito incluso aparezca en otros delitos, aparezca cometido contra un pariente más cercano, cuando uno tiene conocimiento de un delito que cometió un pariente, no, tiene la potestad de no declarar, por una suerte de importancia, de ponderación de valores en juego, entonces valoran la familia. Este tipo de valoraciones cuando son delitos graves, cuando son delitos sexuales, cuando involucra a otra persona de la familia, es realmente complejo mantener ese sistema. Ahí sí entramos en un escenario donde se pueden generar nuevos e interesantes debates respecto de hasta dónde se puede mantener ese secreto familiar, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Claro, interesante. Aquí hay una pregunta adicional. La participante nos dice, ¿cómo se aplica el estándar de prueba en la fase de admisibilidad
si el proponente solo indica que la necesita para su teoría del caso. Es decir, no aclara qué quiere probar con ese elemento. Bueno, eso pasa mucho, ahora ya no pasa tanto, digamos. Inicialmente, a nosotros, también en el trabajo de juez, como en las audiencias preparatorias de juicio, pasaba muchas veces que la defensa traía este sistema. No era tanto la fiscalía es más fácil explicar por qué ofrece el testigo, porque al final de cuentas hay una suerte de legajo de investigación donde todos están mencionados y es muy claro. Muchas veces la defensa no, la defensa lo que decía es no voy a exhibir mi teoría del caso, razón por la cual no tengo obligación, y a veces el juez entraba en esa discusión y entraba en una pelea equivocada. Era, usted me tiene que decir la teoría del caso, y si el defensor me quiere decir, no la dice. Pero el problema no es ese, el juez lo que tiene que decir es, mire señor defensor, si usted me ofrece un testigo y no me dice para qué lo quiere, yo entiendo que es irrelevante. Ni siquiera relevante, la primera fase es impertinente. ¿Por qué? Porque no me está demostrando qué es lo que quiere acreditar. Y entonces no va a poder ingresar. Usted elige, señor defensor, ¿qué quiere hacer? Y el defensor dice, me mantengo en mi silencio, me mantengo en mi decisión. Dice, bueno, entonces voy a explicar, no me diga cuál es su teoría del caso, dígame cuál es la proposición táctica que quiere acreditar. Y acá es importante porque si nosotros permitimos que ingrese cualquier información, después es muy difícil sostener un juicio de estándar probatorio, de valoración probatoria en el debate, si no lo hicimos en la discusión de admisibilidad probatoria. De esta manera es muy común que de repente se pretenda ingresar como prueba pericial ciertos informes científicos que tienen muy bajo nivel o muy bajo rigor científico. Y esto hay que empezar a tener un juicio de admisibilidad mucho más importante.